Me acuerdo cuando inicié a hacer yo las trenzas, era como un choque, que las personas me vieran hacer trenzas o tejer. ¿Qué te está pasando? Me decían los compañeros haciendo trenzas, y yo qué, y además trenzas de cincho, un material que eso es basura, ¿vos qué vas a hacer con eso? Pero entonces, desde ahí yo dije, desde aquí tengo que empezar a mostrar una diferencia. Arte popular, el arte de la gente. Este territorio es afro, fue uno de los donde se hicieron los primeros palenques. Entonces fueron cogiendo estas tierras, hicieron sus palenques y se fue poblando pues de personas afro. Y ya ahora en la actualidad se fueron acabando las fincas tradicionales y fue llegando ya el monocultivo de la caña y azúcar, que fue lo que ya prácticamente ha plagado en cierta manera como el norte del Cauca. Tengo 32 años y sigo viviendo aquí en el corregimiento de Yaromala, en la casa de mis padres, debido a que la naturaleza, el corregimiento me brinda pues, los materiales, la materia prima para crear, también me sirve de inspiración. Desde mi profesión ha estado el rescatar esas prácticas ancestrales del tejido, ya que esas costumbres del hacer con las manos de nuestras abuelas, de nuestros ancestros, se convierten en un acto de resistencia a olvidar las tradiciones. Entonces fue ir donde las tejedoras que hacían los objetos de la mata de plátano, de la calceta de plátano, que hacían varios objetos, que los colchones, que hacían el sudadero para proteger al caballo. Entonces, de allí empecé a trabajar esa fibra, investigando qué más se hacía con esto. Son cosas muy importantes porque esa es la tradición que nos enseñaron nuestros viejos. Yo por lo menos todo eso me quedó de mis abuelos. Mis abuelos, ellos fueron finqueros, tenían su finca, ellos lo llevan a uno para la finca, decían a uno, con este cincho uno se amarra el pantalón, si a usted le va a caer un vestido, usted se lo amarra con el cincho, lo que usted vaya a hacer es muy importante con el cincho. Y esta viene siendo una trenza, una tropa, ¿cómo se le puede llamar a Esta esto? es una trenza y uno si quiere se la coge y una llama pues. Y de las trenzas a las tropas, ¿cuál es la diferencia? Las tropas que van a lo largo y las trenzas son de cuadros. Mira, si puedes ver, le estoy haciendo cuadros. Después llegué a los peinados afro, a entender que los peinados tenían un porqué. No era tanto lo estético el peinado, sino que había un porqué se hacía ese peinado, por qué se hacía una trenza encisada, qué significaba. Entonces desde ahí empecé a investigar esas prácticas ancestrales de las rutas de escapes que se hacían en las cabezas de las mujeres para volarse la hacienda de los amos y empezar a trenzar con las mismas técnicas que ellas peinan ahora. Entonces fue como mezclar esas dos técnicas, lo ancestral de fibras naturales y los peinados. Entonces dije, con esta información que he recibido de nuestros ancestros, de nuestras abuelas, y esta información de las mujeres peinadoras de mi generación, voy a mezclar y crear unas obras que me permitan contar una historia afro. Entonces empecé a hacer unos cuerpos tejidos
con estas fibras naturales y trenzadas porque entendí el peso histórico que hay detrás de la trenza, del hecho de trenzar. Yo denomino la trenza como ese cordón umbilical que une la historia pasada, la presente y la futura. Entonces estas obras, estos cuerpos obedecen primero a esas posturas que estas mujeres hacen a la hora de hacer este objeto, de preparar el cincho, envolverlo y ponerlo en este marco como un telar y empezar a tejer. Pero a la vez no le di un género a estas esculturas porque siempre me veía representado ahí. Aunque estaba contando esa historia ancestral de esas prácticas de estas mujeres, también estaba narrando mi propia historia. Otro de los formatos que también he explorado son mapas. He hecho también mapas de África, así tejidos con las mismas fibras naturales. También experimenté empezar a tejer con la fibra natural del cincho sobre el lienzo. Entonces ya empecé a crear cuadros que se volvían más escultóricos. Entonces dejaba que salieran tiras del material del cuadro y empecé a pintar con los mismos pigmentos que encontraba dentro de la naturaleza. Y era coger la hoja del árbol y empezar a frotar sobre el lienzo. No hace mucho tuvimos una actividad con los niños que la denominamos Pintala como querás, invitándoles a que pintaran una imagen con pigmentos de la propia naturaleza, que es como un primer acercamiento que queremos hacer con estos niños, con el material, que los puedan explorar, conocerlo. Hay que levantar una generación que sea los que reemplacen a nuestros abuelos, que esos conocimientos no se pierdan y la cultura pues se mantenga. En cuanto al medio ambiente, pues el hecho nomás de trabajar con estas fibras naturales, creo que ya es un impacto muy grande que se le hace a las personas que puedan observar, darse cuenta de que por medio de estas fibras podemos crear obra y que no se está contaminando el medio ambiente. Entonces por eso creo que el estar en el campo me sirve porque tengo un abanico de posibilidades de cosas en que hacer. Entonces como que despejo la mente, estar en la agricultura, sembrando, después vuelvo otra vez al arte, al computador, al diseño, entonces me mantengo así como en varias cosas, inquieto en esa parte. Arte popular, el arte de la gente.